De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la carne, la leche y los huevos proporcionan el 34% de la proteína que se consume en el planeta. Además, cientos de millones de personas en distintas situaciones de vulnerabilidad confían en la ganadería en un clima cambiante, con sequías inclementes e impredecibles. Frente a estos escenarios, los animales tienen una excelente capacidad para adaptarse y resistir a las condiciones adversas. Sin embargo, la actividad ganadera no es inofensiva. También es responsable de por lo menos 14.5% de los gases de efecto invernadero. Y el actual sistema de pastoreo extensivo deteriora los suelos y sus nutrientes, afectando así otros cultivos. Además, una gran mayoría de la superficie agrícola se destina a producir alimentos para los distintos tipos de ganado, en vez de comida para el ser humano, por lo que constantemente estamos compitiendo por esos espacios. Gracias por acompañarnos en una emisión más del programa Nos Nutrimos de Naturaleza. Yo soy Alejandro García Moreno y les doy la más cordial bienvenida. Hoy contamos con la presencia de Alfredo Cuarón. Él es director de SACB, Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación. También nos acompaña el biólogo y fotógrafo Fulvio Ecardi. Fulvio, muchas gracias por acompañarnos. Con ellos vamos a hablar de temas bien interesantes. Primero, la industria ganadera actual, su impacto en el medio ambiente y también el impacto que tiene en nuestra salud, todo lo que consumimos. Para empezar a adentrarnos pues, en esta situación, vamos a ver problemáticas, pero también vamos a ver alternativas. ¿Qué les parece si empezamos a ver un contexto general de la extensión de la ganadería actual en nuestro país? ¿Qué extensiones territoriales abarca la ganadería en México? Y bueno, pues, ¿cuáles son los impactos que tienen en el ámbito ecológico este tipo de prácticas? Bueno, imagínate, ¿no? En América no había ganado, no había este tipo de animales, ¿no? Llegaron en 1527, venían las vacas, las trajeron los españoles de la región del Guadalquivir, que es ahí cerca de Sevilla, y que era una situación ecológica parecida a la zona costera de Veracruz. Llegaron, trajeron el ganado empezó a dispersarse y es un animal que empezó a conocer el ambiente. Entonces lo que hacía era conocer nuevas plantas que no tenía en España, sí, y hacía un ramoneo que le convenía, es decir, de las cosas más abundantes, de las más cómodas. Empezaba el ganado a conocer el ambiente nuevo de América. Uh-huh. Pero esto modificó los ecosistemas. Pero quiero hacer énfasis en dos épocas. Una, en los años 40, 50, cuando nació me brinqué un buen tiempo, sí. Pero de otra manera no es posible sintetizarlo. En los años 40, 50, cuando nació fue la agricultura industrial, con la Revolución Verde, con Bohlau, etcétera, en la cual con la agricultura industrial eran semillas mejoradas, insecticidas, pesticidas, fertilizantes químicos, etcétera, y al mismo tiempo nació la ganadería industrial que se basaba sobre los mismos principios. Después, en los años 70, lo que pasó es que hubo varias iniciativas del gobierno de aquel entonces, que era como la Comisión Nacional del Desmonte, que querían desmontar, si mal no me acuerdo, 240,000 kilómetros cuadrados, es decir, como Chiapas, Yucatán y Campeche juntos. De selvas, de bosques. De selvas, sobre todo de bosque, de selvas, y transformarlos en pastizales. En pocas palabras, la ganadería se extendió mucho en el país. Hoy día, según las cifras oficiales, estamos hablando que más o menos el 56% del territorio nacional, estamos hablando de 110 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio nacional está dedicado a la ganadería extensiva. Y de esto, casi el 50% son suelos degradados, es decir, hay sobrepastoreo. Esta es la situación actual. ¿Qué impactos ha tenido la ganadería sobre el suelo mexicano? Quitar todos los beneficios que ofrecía pues, la selva, el ecosistema, ¿no? Todos los beneficios que podemos tener nosotros por uno solo, que es la producción, en este caso, de carne. Sí, los impactos son desde múltiples puntos de vista. Empecemos por pensar, como decía Fulvio, que pues, lo que era
México pues, está cubierto por gran parte de selvas y bosques de distintos tipos por todos lados y otros ecosistemas. Y estos empezaron a ser sustituidos para promover este sistema de pastizales para la ganadería. ¿Que se consideraba un territorio improductivo o un territorio ocioso? Pero no era así. Exactamente, ahora lo vemos de una manera distinta. Estos son ambientes, ecosistemas que nos proporcionan muchos servicios que benefician de múltiples maneras a la sociedad. O sea, son los sitios, los reservorios de agua, de oxígeno, de la materia viva que permite que podamos tener muchísimas actividades productivas. En fin, nos proporciona servicios ambientales desde muchas perspectivas. Eso era algo que no se contemplaba en los 70s y en esas épocas. Nada más por poner unos ejemplos, no sé, la selva Lacandona en Chiapas, que tiene, digamos, la región en su conjunto alrededor de 1.8 millones de hectáreas, pues ahora queda una tercera parte de eso. Y gran parte de esa superficie de selvas que fue sustituida fue justamente por pastizales, empezando todo ese proceso particularmente en los 70s, como ya se había mencionado. Lo mismo sucedió gran parte de Tabasco, sur de Veracruz y muchas otras zonas en el trópico mexicano, con proyectos gubernamentales con apoyos internacionales adicionalmente. Lo que sucedió ahí es que se cortaron las selvas, se metieron el pastizal y si uno compara imágenes de satélite de distintos años, puede ver cómo la selva se iba perdiendo por la ganadería, pero también la agricultura, que muchos eran milpas y agricultura de subsistencia de la gente de esa zona, se iba sustituyendo nuevamente también por pastizales. Pero si uno ve qué pasaba con los pastizales que había en el tiempo 1 y los comparaba con lo que había sucedido después, gran parte de esos pastizales ahora eran zonas de suelos desnudos, suelos degradados. Entonces aquí hubo una pérdida de múltiples puntos de vista. Al cortar la selva, muchísima de la riqueza natural del país, y esto es un fenómeno que sucedió en América tropical en general, no solo en México, se fue perdiendo. Especies silvestres, tanto plantas, animales y demás, se fueron perdiendo poblaciones y en muchos casos llegaron a haber extinciones. Y entonces tenemos esta pérdida natural, pero paralelo a eso teníamos esta ganadería que producía, pero degradaba el suelo y que después era cada vez menos eficiente, ¿no? Entonces tenemos la pérdida del capital natural con una pérdida de un capital económico posterior. Y muchas de estas zonas o eran abandonadas o eran menos productivas, incluso para la propia ganadería. Entonces ese fue un patrón general por muchísimos años. Y por otro lado teníamos una demanda creciente de ganado, de carne, ¿no? para el consumo. Sí, la demanda de carne, de leche ha ido aumentando paulatinamente como ha ido aumentando la población. Y es una cuestión cultural. Y población humana y población de ganado. Ahora hay aproximadamente una cabeza de ganado por cada 4 personas. Vamos a ver algunas de las alternativas que se están proponiendo y cómo pues, evitar o reducir en mayor medida el impacto que se puede tener sobre el territorio natural y bueno, también alternativas para producir mucho más en extensiones más pequeñas. Vamos a un corte y regresamos para entrarnos en este tema. Quédense con nosotros. Gracias, que continúa con nosotros. Bueno, pues ya veíamos el contexto de este tema de la ganadería en nuestro país. Hablábamos un poco del impacto que se tiene sobre los ecosistemas y de la práctica más literal, la más extendida en nuestro país, la ganadería extensiva. Platíquenos un poco de esta ganadería, este tipo de ganadería. ¿Es eficiente, rentable? ¿Tiene algunos impactos? ¿Cuáles son? Esta práctica, lo normal es que el ganadero tendría su amplia extensión de terreno, que usualmente antes fue selvas o bosques, que limpió, que es la primera parte de la tragedia, y luego sus animales esencialmente los tiene sueltos
en distintas extensiones, permitiéndole comer lo que encuentre, ¿no? Entonces, por muchos años eso fue la práctica predominante por todos lados. Más recientemente, una práctica como la que ya describió Fulvio, en el que le complementan con alimento, insumos que el ganadero tiene que comprar de granos de distinto tipo, o maíz, o complementos como la ya mencionada gallinaza y de otros tipos. Y esos ya se los dan las condiciones más contenidas. Entonces, históricamente esas son las predominantes en gran parte del país. Ahora ya sabemos, bueno, ya en realidad también desde hace muchas décadas, que hay mejores formas de realizar la actividad ganadera. Uno de estos problemas es que tiene un efecto negativo no solo al perderse los ecosistemas y con ello muchísimas especies, como ya mencionamos, sino hay una compactación y degradación de los suelos. Con eso también la infiltración del agua también se ve afectada, entonces tenemos consecuencias negativas de ahí. Y ya como en su conjunto, la práctica ganadera, como decías, pues más del 15, algunos hablan porcentajes mucho mayores de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen directamente de la ganadería, súmale lo que es para producir estos otros alimentos y la pérdida de la cobertura de vegetación natural. La actividad agropecuaria en general es una de las principales causas de emisiones de efecto invernadero y como consecuencia de cambio climático que ahora estamos viviendo. Ahí sucede que entonces los ganaderos y agricultores se vuelven víctimas y villanos, porque al emitir estos gases fomentan el cambio climático. Con esto vienen eventos climatológicos extremos, como pueden ser sequías o tormentas, huracanes y todas esas cosas que pueden provocar inundaciones. Entonces, con eso son villanos al emitir los gases y víctimas al ser afectados por estos eventos. Entonces, hay una consecuencia desde muchas perspectivas. Hay una analogía interesante, Fulvio, que platicaba sobre poner más sobre la mesa el impacto que puede tener este tipo de ganadería extensiva, ¿no? Que es obviamente el ganado está impactando más cantidad de territorio y más variedad de especies vegetales con este tipo de ganadería extensiva. Platícanos un poco esta analogía. Sí, otra vez, hacemos un poco de historia, ¿no? ¿De dónde viene el ganado? El ganado viene de Medio Oriente, también de África, pero sobre todo se domesticó en Medio Oriente. Cómo se comporta en su ambiente natural o se comportaba en su ambiente natural el ganado. El ganado se movía en manadas compactas y se movía rápidamente de un lugar a otro, comía y se movía de otro lugar, se movía a otro lugar. ¿Por qué se quedaba todo compacto? Para evitar los depredadores. Entonces, en esto de la ganadería hecha de otra manera, que es la ganadería, llámala regenerativa, llámala sistema Voisin, llámala ganadería holística, el sistema Savory, etc., es otra vez imitar lo que sucede en la naturaleza. Es decir, que las manadas se muevan compactas, rápidamente, que coman rápidamente por poco tiempo en una parcela y lo mueves a otra parcela. ¿Cómo haces esto? Moviendo el ganado con cercos eléctricos portátiles. Eso hablaremos ahorita de la inversión que requiere todo eso. Y de esta manera haces que el ganado come rápidamente y luego lo mueves a otro lado y come ahí. Y de esta manera es muy interesante porque otra vez regresando a la historia y a la evolución del ganado, hubo una coevolución del ganado con el pasto. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de miles o millones de años, el pasto creció y evolucionó, que se siente favorecido cuando está mordido con un animal hasta un cierto punto. Y el animal se mueve y muerde otro. De esta manera, el pasto rebrota más vigoroso. Bueno, esta ya es una de las alternativas que ya se están estudiando, se están implementando. ¿Cuáles son los beneficios de una sobre otra? El reto importante es un cambio de paradigma de cómo ver la producción, ¿no? Pero en realidad un ganadero que quiera meterse en muchas de estas prácticas
requiere equipo básico, esencial, que no es muy costoso, como son las cercas energizadas, portátiles, que son alimentadas por un panel solar, que no llevan un costo elevado, pero al tener su alimento permanentemente ahí, no tiene el ganadero que estar gastando en estos otros insumos externos como que mencionamos anteriormente. Entonces, la rentabilidad, al gastar menos, quizá pues termina ganando más en términos netos. Pero también hay incrementos de producción. Por ejemplo, hablando del caso de la leche, en una zona en particular, los ganaderos en condiciones tradicionales pueden producir 5 litros por hectárea, pero con estas prácticas pueden producir el triple, 15 litros por hectárea. 15 litros, 3 veces más. 3 veces más y por lo tanto 3 veces más el ingreso. Claro. Aquí lo importante es cambiar la forma en la que se ha venido haciendo, todos estos años en los que se ha venido haciendo, practicando determinado tipo de ganadería. ¿Cómo va entrando? ¿Cuáles son los retos importantes para pues, empezar a hacer estos cambios? Sí, un poco que nosotros como equipo, y cuando digo como equipo somos Alfredo, Daniel y yo, con el Fondo de Conservación del Triunfo, con otras organizaciones que nos están apoyando en eso, es realmente un reto. Pero también en este reto pensamos que es muy importante una reorientación del gasto público. Es decir, si hubiera subsidios, incentivos para que los ganaderos tradicionales pasen de un sistema al otro, podría ser que este cambio suceda en tiempos mucho más cortos. Hay que pensar que la mayor parte de los ganaderos actuales tienen un promedio de 60 años. No quieren cambiar. Claro. No quieren cambiar, pero sus hijos, con un incentivo, con un subsidio, con un estímulo fiscal, hay muchas maneras de hacerlo, como hemos visto que está sucediendo, porque sí está sucediendo, estos jóvenes quizás retomen y hagan el cambio que sus papás no quisieron hacer. Es decir, es un cambio generacional, es un cambio de paradigma. En el tema de los consumidores, estamos hablando mucho de los productores, pero en la parte del consumidor, ¿de qué forma nosotros podemos también asumir esa responsabilidad al estar consumiendo una carne, al pedir un corte? ¿De qué forma un consumidor puede estar participando en justamente este tipo de ganaderías sustentables? Esa es una de las grandes asignaturas pendientes y el consumidor debe ver que tiene el poder. O sea, si se dedica a consumir productos, ahora estamos hablando de ganadería y pues, sí, digamos leche y carne, pero también en otros productos, a exigir que sean productos que vienen de un origen sustentable, entonces esto va a ir cambiando más rápido. Entonces, eso es una. La estructura está todavía en proceso. Hay algunas, por ejemplo, en los productos orgánicos, hay certificaciones con las cuales un consumidor puede decir, yo puedo elegir este producto que es orgánico en contra de este que no es orgánico. Con este tema todavía hace falta mucho trabajo, pero si estás en una zona donde hay ganadería, pues procura consumir directo del ganadero, que sabes que tenga una práctica responsable. Y ahora, con lo que estábamos viendo, no necesariamente este tipo de productos sustentables o responsables tendrían que ser, o sea, el ideal sería que no fueran más costosos para el consumidor final, sino al tener pues, prácticas mucho más eficientes para los ganaderos, incluso, bueno, pues tendrían que ser más competitivas. ¿Les parece si con este tema concluimos después del corte? Claro que sí. Quédense con nosotros y bueno, pues vamos a ver la conclusión de este tema que hoy nos tiene aquí, la ganadería. Continuamos. Regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza y bueno, pues en este bloque de conclusión, hablar sobre este repensar a la ganadería, ¿no? Empezar a verla de forma distinta. El ganado, si bien habíamos puesto ya aquí sobre la mesa el impacto que puede tener, ¿no? las cabezas sobre un ecosistema, ahora se pueden utilizar, o si se ve de una forma más integral, de un manejo más inteligente, como un recurso incluso aprovechable, ¿no? No solamente el producto final, que la carne, la leche, sino como un recurso para restaurar
estos ecosistemas donde los animales incluso se están nutriendo. ¿Cómo hacer esto? Sí, imagínate, ¿no? Como decíamos hace rato, ¿no? Hay 100 millones de hectáreas de ganado en ganadería extensiva, 33 millones de cabezas. ¿Qué podría suceder? Que tú haces un manejo mejor de este ganado para restaurar el suelo, porque el suelo es la base de todo, finalmente. Un suelo sano te da todo. Y es más, se ha visto, y últimamente, justamente en estos últimos meses, se ha hablado mucho de eso, porque un pastizal sano captura carbono. Hoy día hay rancheros en Montana, que salieron en esos días justo un artículo, que se les paga, si hacen un buen manejo de su ganado, por captura de carbono. Okay. Y el carbono en el suelo es mucho más estable que el carbono en un bosque. Si el bosque se quema, se pierde el carbono. Si un pastizal se quema, el carbono sigue estando en el suelo. Es decir, también es una herramienta para, parece increíble, combatir el cambio climático, porque hay toda una serie de procesos de captura de carbono del agua, del ciclo del agua, que un ecosistema, un pastizal bien manejado, surte estos efectos. Claro. Un punto que creo que es muy importante destacar es que está todo este reto de esta superficie gigantesca de terrenos ya con pastizales que hay que manejar bien. Lo que sí es, y de esa manera, manejando, como ya se mencionó antes, los suelos y cultivando pastos de manera en los procesos naturales del lugar, producir más y mejor. Lo que sí es inaceptable es seguir transformando ecosistemas naturales para inducir pastizales para la producción de ganadería. Ya no puede seguir Eso creciendo. ya no puede suceder. Lo que tenemos es que producir bien en lo que tenemos. Eso es fundamental. ¿Qué conclusión nos llevamos de esta charla? Pues yo pienso que una conclusión importante y que lo que estamos un poco tratando de comunicar y trabajar en ello, que no toda la ganadería hay que satanizarla. Otra vez, ahorita en estos últimos meses o en los últimos años en la prensa mucho se ha hablado, ¿no? Que no comer carne porque es mala, ¿no? Vemos otra vez al ganado como una herramienta muy valiosa a través de sus heces, de la orina, etcétera, que fertiliza suelo. Es una herramienta muy valiosa para regenerar el suelo. Y si hay un suelo vivo, de ahí todo es posible, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Otra vez tenemos que también trabajar como sociedad civil hacia también a las instituciones gubernamentales, a las instituciones internacionales, para que haya estímulos, para que haya subsidios, para que esta transición de una ganadería extensiva que degrada los suelos, que provoca erosión, se vaya hacia una ganadería sustentable y amigable con la biodiversidad. Sí. Estímulos importantes también en base a resultados, ¿no? Quienes estén teniendo mejores prácticas, bueno, también poder acceder a cierto tipo de recursos, ¿no? Una especie de gratificación por estar pues desarrollando una práctica adecuada. También rescatar que junto con estas prácticas que menciona Fulvio, el ganado no está peleado con los árboles. Okay. De hecho, muchos ganaderos, los que llevan la actividad silvopastoril, promueven árboles, muchos nativos preferentemente, pero árboles que además son alimento importante para estos animales. Y si se siembran o se fomenta la regeneración de estas zonas con la sucesión natural de los ambientes de este lugar, y se hace de manera estratégica, se busca conectar los ambientes naturales de tal manera que podamos tener mejor agua en cantidad y calidad y también vida silvestre que sea compatible con esta ganadería. Muy bien. Todo el mundo gana. Eso es importante. Y en un momento histórico en el cual los jóvenes, ahorita, ayer, ¿no? Hoy Greta Thunberg está en las portadas de la revista Time, ¿no? Y todo este movimiento de jóvenes, muy jóvenes, están diciendo sobre todo una cosa: escuchen a la ciencia. Claro. Nosotros que vemos, la ciencia está aquí, escuchen la ciencia. La ciencia dice que este sistema de manejar el ganado es muy provechoso
para el ambiente, para la salud humana, porque ahorita no tocamos, pero también el ganado criado de manera industrial también le dan un cierto tipo de insumos que después te los comes y no hacen bien. Es decir, hay muchos otros temas. Entonces, en este momento histórico hay que escuchar los jóvenes que están levantando la voz en este sentido, y detrás de los jóvenes hay que escuchar a la ciencia, lo que nos dices, y seguir lo que nos dice la ciencia. En algunas prácticas ganaderas, no en todas, se dan productos para que los animales incrementen su masa muscular y por lo tanto la cantidad de carne. Si bien hay regulaciones para inhibir que esto suceda o que hay plazos para que, por ejemplo, algunos de estos productos se quedan meses dentro del cuerpo del animal, sí, una vez que se los dan, entonces que si se va a sacrificar, se sacrifique después de eso, porque si no, ese alimento que resulta de este animal va a ser consumido por las personas y por lo tanto puede a su vez tener consecuencias negativas para la salud de esta persona. Entonces eso tiene que ver con regulaciones, también con cultura de que los ganaderos dejen de utilizar esas prácticas, ¿no? Esto también, por ejemplo, en la producción de la leche, ahí es todo otro tema, ¿no? Finalmente somos los únicos mamíferos que toma la leche de otro mamífero. Y durante todas las fases de la vida. Durante todas las fases de la vida. En fin, ahí podríamos entrar en otro tema, es otro programa, es otra cosa, ¿no? Pero para producir más leche le dan sustancia para que produzca más leche. En fin, la ganadería industrial hay que verla como una industria que quiere producir mucho y tener mucha ganancia con elementos, alimentos, cosas externas. La otra es una ganadería mucho más cercana a lo que sucede en la naturaleza y se alimentan los animales con pastos, con hierba, forajean árboles, es decir, están mucho más cercanos a su naturaleza de ganado, de bovinos. Claro. Es una manera mucho más natural de producir las cosas. Entonces, esa es la visión hacia donde tenemos que caminar y encontrar la manera de facilitar otra vez esta transición de una ganadería a la otra que es mucho más amigable con la naturaleza. Pues Fulvio, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Alfredo, muchas gracias por esta charla. Esperamos que toda esta información sea de utilidad para las personas que nos están viendo. Estoy seguro que así va a ser. Y bueno, pues para concluir, millones de personas en todo el mundo dependen de los animales para sobrevivir, pero la industria ganadera actual impacta de manera negativa en el planeta en el que vivimos. La solución no es acabar con la ganadería como lo vemos, sino transformarla de manera que sea sustentable, incluso regenerativa. Y afortunadamente hoy en día, bueno, pues con los ejemplos que nos acaban de compartir, sabemos que esto es posible. Sí, es posible. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana.